¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y que también nos pueden ver a través del canal número 22 de Supercanal HD. Todos los contenidos de este programa, los anteriores, el ciclo del año pasado y todos los contenidos que se generan en los medios de la universidad se pueden apreciar en www.unidiversidad.com.ar. Ustedes saben que Chat Político es el momento en el cual nos encontramos con los referentes de nuestra provincia. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy y vamos a comenzar la charla. La Cámara de Senadores prestó acuerdo para que el abogado Ricardo Canet sea designado como asesor de gobierno. La vacante se abrió luego de que César Mosso Giannini presentara su renuncia. El profesional fue postulado por el Poder Ejecutivo y tras pasar la audiencia pública respectiva, sus antecedentes llegaron al recinto y fue aprobada su presentación. Canet es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional del Litoral. Tiene 62 años, especialista en Derecho Laboral y Riesgos del Trabajo. A lo largo de su carrera, ha realizado trabajos en distintos cargos públicos. Entre ellos, se destacan los de asesor letrado en la Dirección Provincial del Menor y asesor letrado en la Dirección de Ancianidad e Invalidez, asesor del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Capital, jefe de asesores de la ex DINADIF, presidente de la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Mendoza, director de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad del Gobierno de nuestra provincia, director de Inteligencia Criminal de la provincia y apoderado judicial de la comuna de Godoy Cruz. Desde diciembre del 2015 hasta la actualidad se ha desempeñado como subsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno. Hoy nos visita en Chat Político el asesor designado de gobierno Ricardo Canet. Bienvenido, asesor designado del gobierno de la provincia de Mendoza, Ricardo Canet. Nosotros estamos estrenando prácticamente este cargo, falta todavía que asuma, pero bueno, para nosotros es un placer tenerlo acá, Ricardo. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que haya accedido a hablar con nosotros. Y la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados que se sientan en ese sillón está relacionada con ¿cuál es la relación que tienen con el gobernador Alfredo Cornejo? Bueno, personalmente, desde lo funcional, muy estrecha. Si bien nos une una relación nacida justamente a raíz de una función, yo comencé como apoderado judicial de la Municipalidad de Godoy Cruz en la primera intendencia de César Biffi, allá en el año 2000. Y yo era apoderado judicial y el actual gobernador era secretario de gobierno de esa gestión. Allí lo conocí. Luego, más o menos ininterrumpidamente, hemos trabajado juntos y ya sí con continuidad absoluta desde que él ingresó como ministro en el año 2005, ministro de Seguridad. Yo ya estaba en el Ministerio de Seguridad y ahí sí continuamente hasta el momento. La pregunta que le vamos a hacer, ya entrando un poco más en tema de cuáles son por ahí los conflictos que puede tener la provincia de Mendoza, está relacionada con una red ambientalista, con Oikos, y vamos a ver justamente un tuit que reflejaban ellos a través de esa red social que decía lo siguiente: esto es contra una resolución de irrigación. La red ambientalista presentó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución 249 que determina el proceso que deben respetar las firmas para preservar y controlar la calidad del agua. ¿Cuál es la posición que hay frente a esta presentación en contra de la resolución de parte de Oikos? Bueno, no es esta sola presentación. Cuando a instancias de una empresa que es concesionaria de hidrocarburos, que es el Trébol, plantea la reutilización de 4 ex pozos petroleros para el fracking, para practicar lo que se llama fracking o fractura hidráulica, y se autoriza desde la provincia, allí comienza la primera de las acciones. Hubo 2 acciones de amparo. Obviamente, entre que tramitaron la práctica, que era solamente una práctica experimental sobre aquellos 4 pozos,
devino en abstracto cualquier decisión porque ya había finalizado. No obstante ello, las partes actoras en ambos amparos han recurrido esta medida y ambas están en la Corte para resolución, precisamente porque entienden que la circunstancia de que ya hubiera ocurrido el hecho que se trataba de impedir, Claro. no obsta a una decisión de la justicia en tal sentido. Luego, tanto la Dirección General de Irrigación como la Gobernación reglamentaron el uso de esta práctica y contra ese decreto nuevamente Oikos ataca Hace una nueva presentación. la constitucionalidad del mismo, sosteniendo que es improcedente, bueno, por una serie de razones que argumenta, y además, como se sometió a una audiencia pública previa a su dictado, también ha hecho, y está en trámite, una reclamación administrativa, en sede administrativa, contra el resultado de esa audiencia pública. Eso es todo lo que hay por el momento, sin resolver. Ricardo, vamos a seguir hablando de este tema, porque incluso hemos salido a la calle para preguntarle a la gente qué es lo que opina. Pero tenemos que ir a un corte y vamos a seguir profundizando sobre otros temas que son importantes tanto para la provincia como para aquellos que viven en la provincia y por ahí pueden tener algún tipo de posición, como es el caso de la red ambientalista Oikos. ¿Les parece? ¿Cómo no? Nosotros vamos a ir al primer corte de este chat político. Recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, www.unidiversidad.com.ar. Bueno, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de chat político. Hoy tenemos como invitado a Ricardo Canet, asesor designado de gobierno de la provincia de Mendoza. Habíamos quedado con el tema de fracking pendiente. Ricardo, ¿le parece que vayamos a ver a la gente que salimos a la calle y opina sobre el tema fracking? Si están a favor o en contra, ¿le parece? ¿Cómo no? Lo escuchamos. El fracking es una maniobra que se hace para aumentar la producción de hidrocarburos. Se puede hacer tanto en reservorios convencionales como en reservorios no convencionales. Reservorios convencionales hay más en la parte de Mendoza Norte y reservorios no convencionales encontramos en la zona de Malargüe. Sé que es la extracción de gas de hidrocarburos del subsuelo. Sé que contamina el agua, sé que contamina las napas de agua porque hacen pozos para abajo, pero poco. Sé que puede traer muchos beneficios, puestos de trabajo, inversiones en la provincia, pero no sé si son comparables con las consecuencias que puede llegar a traer. Considero que puede ser también una parte para el trabajo, para generar trabajo dentro del lugar, pero si se toman los recaudos y el Estado está presente dentro de la minería. Estoy a favor si se realiza bien con las medidas de seguridad. Lo que es el Valle de Uco están súper en contra, con las marchas, hubo marcha. Creo que hace poco hubo otra marcha, más que nada por lo que allá el agua es tan pura. Tratar de buscar un equilibrio entre lo que es la contaminación que genera, tratar de que sea regulada por el Estado para que, bueno, que no nos vayamos a los extremos, pero creo que es una muy buena oportunidad económica para el país. Ricardo, ¿cuál es su posición frente a esto? Digo, ¿hay falta de información? ¿La gente está informada con respecto al tema aquí en Mendoza? En general, si le tengo que decir por lo que he escuchado, me parece que tienen un alto nivel de información. Podrán o no tener algunos errores de concepto, pero saben de lo que están hablando. Tengo que hacerle alguna aclaración al respecto. Lo que ha hecho la provincia de Mendoza es reglamentar la práctica del fracking, pero el fracking como tal está autorizado por la ley 27.007 del 2014 en todo el país. Por el otro lado, creo que si bien es una práctica que hacía ya 40 años que no se usaba,
no se usaba porque había abundancia de petróleo crudo, vale decir, el hidrocarburo por explotación convencional. Claro. Pero el fracking no es en su naturaleza contaminante. ¿Y por qué? Porque esos pozos petroleros que se aprovechan o se hacen ex profeso, en primer lugar van cementados y en segundo lugar van encamisados con 3 caños de acero cada uno concéntricos, uno dentro del otro. Va acompañada del agua que se introduce a presión para producir la fractura hidráulica y de ahí extraer el crudo y el gas, va acompañada de un elemento arcilloso y de geles químicos que desde 40 años a esta parte han reducido su actitud para dañar notablemente, ya casi es cero. El problema es que el agua de formación, ese agua que se extrae junto al producto, debe ser bien cuidada porque no es por los geles químicos que se introdujeron, sino porque viene con otro tipo de elementos que pueden resultar tóxicos y que son los que están en la misma fractura o en el mismo reservorio. Ese agua que se llama agua de formación es la que debe ser bien cuidada y de hecho se cuida porque es la que se va a utilizar en el próximo pozo que se haga. No descarto lo que decía la mayoría de los chicos ahí. El control debe ser absoluto, claro. Absoluto. Lo controlan también las mismas empresas porque no deben permitir ningún derrame, primero porque no pueden perder agua. Claro. Es muy caro trasladar agua hasta los pozos en donde se practica el fracking. En Mendoza, en el sur de Mendoza, son territorios en donde no se dispone de tanta claro. agua. En segundo lugar, no hay peligro de contaminación de napa alguna porque se está trabajando a 3.000 metros cuando las napas están a 400, 500 máximo. Y en tercer lugar, la capacidad enorme de producir trabajo. Estamos hablando de 4.500 puestos de trabajo actualmente en forma directa o indirecta, con una gran producción de crudo y de gas, sobre todo el crudo, y tenemos yacimiento en Vaca Muerta para 150 años. Ricardo, ahora vamos a pasar a otro tema, que sin duda es un conflicto bastante importante para nuestra provincia, teniendo en cuenta que es algo que todavía no está definitivamente resuelto, y es el conflicto con La Pampa por el Atuel. Más allá, digo, de la decisión que se haya tomado en la Corte, para nosotros sigue siendo caro porque obviamente la provincia de La Pampa sigue haciendo reclamos. Y vamos a ir a una nota que dice lo siguiente. Atuel en Mendoza dicen que Corte no obligaría o no obligará a entregar agua a La Pampa. Aldo Guarinos Arias es especialista en derecho de aguas y estimó que la Corte Nacional estirará los plazos para que Mendoza y La Pampa se pongan de acuerdo en un plan de obras para que el agua pueda llegar a nuestra provincia. Esto lo decían desde La Pampa. El abogado señaló que es bastante complicado pronosticar qué es lo que va a ocurrir. Y a partir de esta nota, la siguiente pregunta. Más allá de esta apreciación que tienen los pampeanos, ¿no? Porque no es muy positiva, al menos con respecto a nuestra provincia, ¿se cree que se puede llegar a un acuerdo definitivo cuando han sido posturas bastante inflexibles, al menos por parte de ellos? Bueno, el escenario es difícil, porque en primer lugar nosotros no podemos olvidar el antecedente de la sentencia de la Corte de 1987, que es por eso que la primera defensa con respecto a este actual litigio que intenta Mendoza es decir, la cosa es juzgada. Obviamente la Corte rechazó este argumento porque las cuestiones climatológicas han cambiado. Claro. Tenemos dos grandes enemigos que van de la mano. El primero, el calentamiento global. El segundo, la desertificación. Mendoza, en aquella resolución judicial de la Corte del año 87, se dijo que debía darle a La Pampa las aguas del río Atuel luego de que se regaran las 65.000 hectáreas de cultivo. Nunca se llegó a esa cifra.
Luego, y ya en este proceso de solución, Mendoza ha arrimado algunas alternativas de solución dentro de lo posible. Que no no han sido podemos aceptadas. garantizar ni el régimen hídrico del río, ni el régimen nival, con lo cual, tratando de compartir aguas abajo, se hacen las obras que se pueden. De hecho, en el norte de la provincia de La Pampa no hay ninguna. Y nosotros estamos haciendo, a partir del complejo de los Nihuiles, se están haciendo reservorios, 8 perforaciones, canalización del atuel para enviar agua directa y la impermeabilización del canal que existe entre Carmenza y Vinchuquero, que es una obra muy importante y que llevaría muchísima más agua que hoy, por no estar impermeabilizado, se pierde. Ahora bien, es lo que puede hacer Mendoza, no podemos manejar el clima. Claro, que incluso es lo que algunos Yo no especialistas creo advierten. que la Corte pueda estirar este plazo para laudar, si bien es cierto que en los laudos, como en los laudos limítrofes, no hay plazos, pero no creo Que que se la extienda más. circunstancia dé para poder estirar la resolución. Bueno, nosotros vamos a ir a un nuevo corte y ya vamos a venir con el último bloque donde también vamos a estar hablando un poco de las tareas, de la tarea concreta que tiene la asesoría. ¿Le parece? ¿Cómo no? Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, también en el 22 de Supercanal HD. Recuerden que si quieren ver nuevamente este programa y todos los anteriores de Chat Político lo pueden hacer en www.unidiversidad.com.ar. Ya regresamos. Bueno, estamos nuevamente aquí ya, pero en el tercer bloque de Chat Político con el asesor designado de gobierno de la provincia, Ricardo Canet, con quien vamos a hablar ahora de cuál es la tarea. Los mendocinos nos preguntamos cuál es la tarea específica de la asesoría de gobierno, Ricardo. Constitucionalmente se prevé que exista un asesor de gobierno y un fiscal de Estado. En lo particular, el asesor de gobierno, para que se entienda, es el jefe de los abogados del Estado mendocino. Asesoría de gobierno como tal son los abogados de la provincia, representados en el asesor, Claro. que tiene un grupo de abogados que lo secunda y trabaja paralelamente y más que él. Eso hacia afuera. Hacia adentro, al ser el jefe de los abogados del Estado mendocino, interviene en dictaminar, en aconsejar, en responder o evacuar consultas de funcionarios y va formando lo que se llama la doctrina administrativa, que es obligatoria para todos los abogados del Estado. Vale decir, que existiendo un dictamen sobre un tema determinado o tipo de caso similar, emitido por la asesoría de gobierno, los abogados que forman los servicios jurídicos permanentes del Estado y de cada una de las reparticiones deben conformarse al mismo. Y rápidamente díganos cuáles son los temas de los cuales se va a tener que ocupar en la inmediatez cuando asuman su cargo. No, en la inmediatez directamente tenemos que nosotros trabajar en el tema informatización y en el logro de conformar una página web o un link dentro de lo que es el portal del empleado público, Sí. a los fines de poder elevar y cargar todos los días los dictámenes, se entiende, los dictámenes importantes, los dictámenes que marcan una orientación jurídica sobre un tema determinado e importante, para que los abogados, tanto los internos como los externos, sepan cuál es el criterio del Estado al respecto. Con eso vamos a evitar muchas consultas y muchos conflictos. Bueno, le vamos a hacer ahora una consulta relacionada con algo que encontró el gobernador cuando asumió como tal, que fue uno de los problemas más importantes que tiene la provincia, que es la situación de las cárceles de Mendoza, situación que ha llevado a que tenga denuncias, incluso a nivel internacional. Hablan de una población excesiva, de que son una de las más pobladas del país. ¿Cuál es la situación que tienen hoy por hoy desde la parte legal con respecto a esto en la provincia? Bueno, desde la parte legal y con aquel famoso amparo iniciado por una ONG respecto de las unidades carcelarias y de las condiciones de vida de los internos,
se cerró esa causa el 25 de abril de este año y la Corte decidió la apertura de una pieza separada que se llama Seguimiento de Unidades Carcelarias, que permite cada tanto hacer auditorías, pedir informes, ir constatando in situ las cosas que se van haciendo. Debemos en esto destacar que se ha terminado la cárcel federal con el cual el traslado de los presos federales. Eso mejora obviamente las condiciones muchísimo. Y va a permitir no solamente mejorar las condiciones de habitabilidad, sino poder hacer mejoras por etapas en cada una de los establecimientos carcelarios de la provincia. Claro, también hablar de Almafuerte y, por ejemplo, del polo judicial, que sin duda también es uno de los objetivos, mejorar un montón de situaciones que se dan en relación a la situación concreta de los internos. Sí. Y del sistema judicial, relacionado directamente con el Poder Judicial y las comodidades, porque está disperso, y aquí va a haber un polo judicial en donde se pretende que todas las instancias y todos los fueros se encuentren juntos. Esto facilita la tarea y además, bueno, permitirá que el resto de los edificios, que no sea el Palacio de Justicia, ¿se entiende?, puedan ser reutilizados en otras cosas. En los últimos datos que se registraron con respecto a la situación de las cárceles, se hablaba incluso de internos que dormían en el piso. ¿Eso hoy por hoy se puede asegurar o se niega absolutamente? No. En lo personal tengo que decirle, no me consta, no. En las tareas que he cumplido antes estaba muy despegado de la situación, pero le puedo asegurar que para que la Corte haya cerrado finalmente esta instancia, el expediente aquel originado por el amparo en cuanto asumió el gobernador actual, tiene que haber mejorado sensiblemente. Y esta es una de las cosas básicas, que los internos no duerman en el piso. Claro, situación que, como decíamos y volvemos a recalcar, ha mejorado mucho con la cárcel federal que se ha puesto en funcionamiento. Y sin duda, son con algo que casi había quedado 400, pendiente, ¿no? 400 localidades más que se pueden ocupar y que permiten, mientras tanto, ir haciendo otras mejoras que con los internos allí no se puede. Claro, descongestionan las otras unidades y de alguna manera mejoran las condiciones de todos. Tal cual. Bueno, Ricardo, para nosotros ha sido un placer tenerlo acá en el estudio de Chat Político. Sabemos que trabaja mucho, que en este momento de transición, lo decía usted fuera de aire y lo compartimos con la gente, se trabaja por el lugar que se deja y también se trabaja mucho por el lugar que se va a asumir. Así es que nosotros les deseamos muchísimo éxito en su gestión. Sabemos que va a ser una tarea bastante ardua. Igual usted está en esto desde hace muchísimo tiempo. Veamos el informe del comienzo y realmente es una tarea que ha llevado adelante desde hace mucho y que la sabe llevar. Así es que por algo está en ese lugar. Y bueno, invitarlo a que en cualquier momento podamos tenerlo nuevamente aquí en el estudio. Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes cuando requiera. Será hasta cualquier momento y éxitos. Adiós, gracias. Pasaba con nosotros Ricardo Canet, asesor designado de Gobierno de la provincia de Mendoza, para contarnos un poco la tarea que tiene a su cargo y también, por supuesto, el equipo de abogados de la provincia de Mendoza. Nosotros nos despedimos. Será hasta el próximo jueves a las 22 horas, como siempre.